Dice la palabra, primera de Timoteo 3, verso 14 al 16, dice así de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. Que es la iglesia del Dios viviente. Amén. Columna y baluarte de la verdad. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Amén. Visto de los ángeles. Amén. Predicado a los gentiles. Amén. Creído en el mundo. Amén. Recibido arriba en gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo, Padre mío! ¡Gloria a Dios! Gracias, mi Cristo amado. Gracias, Señor. Gracias por estar siempre allí en gloria, Señor. Gracias por mantenernos en gloria. Gracias, Padre, por ayudarnos a sostenernos en tu gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden acomodarse, mis amados. Gloria a Dios. Este pasaje tiene un título en la Biblia que dice el misterio de la piedad. Y el título del mensaje es el misterio de la piedad resuelto. El misterio de la piedad resuelto. ¡Gloria a Dios! Hay algunos pasajes que los llamamos oscuros, que son difíciles de comprender. Pablo utiliza esta palabra varias veces en sus cartas del misterio. Él habla de que había un misterio. Un misterio es un secreto, algo que no es fácil conocer, que no han descifrado, que no han podido entender. Y él habla de este misterio en sus cartas. Lo primero que dice es que escribe que tiene la esperanza de ir a ver pronto a Timoteo. Pero hoy el Señor nos da la palabra, el Espíritu Santo, diciendo que tiene el deseo de venir a vernos pronto. Tiene el deseo de vernos pronto el Señor. De estar con nosotros. De recibirnos allí en la luz. Es el deseo del Señor. Solo está esperando que se complete el número de los escogidos. Pero es el deseo del Señor. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, mucho menos uno de sus hijitos. Y hoy día hay mucho peligro para la iglesia, para el pueblo de Dios, para los amados, para los escogidos. Por eso dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero mientras tanto, como no se ha dado la orden del Padre de que venga, entonces dice, te escribo. El apóstol le escribió a su hijo Timoteo y el Señor Jesús nos dio su evangelio. Nos ha dado sus cartas de amor, decíamos el domingo. Amén. Son cartas de amor del Padre. Amén. Para nosotros. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Y ahí Dios nos habla. Ahí el Señor nos aconseja. Ahí el Señor nos dice qué podemos y qué debemos hacer mientras esperamos su venida. Amén. Mientras esperamos que Él venga pronto a vernos. Alabado sea el nombre de Dios. Son mensajes del Señor que nos fortalecen, que nos dan ánimo. Por eso es importante leer las cartas de Dios, leer su palabra, amén, leer su mensaje. Amén. Amén. Como decíamos, pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos quiere hablar. Pero también tenemos un lugar donde escudriñar la verdad. Amén. Un lugar donde escudriñar la verdad. ¿Cuál será ese lugar? La palabra de Dios, la Biblia. Un lugar. La iglesia. La casa, amén, la iglesia. Amén. Un lugar, la casa de Dios, donde se reúnen ¿quiénes? Los hijos de Dios. Amén. En la casa de Dios se reúnen los hijos de Dios. Amén. Los que no son hijos de Dios, pues no vienen a la casa de Dios, no vienen a encontrarse con su Padre, porque no son hijos. Pero los hijos de Dios en la casa de Dios se reúnen. Amén. Amén. Cierto que es costumbre de que los hijos se reunieran en la casa de los padres, mayormente en la época decembrina. Si no era la casa de sus papás, pues no iban, porque iban a la casa de los padres.
Asimismo, los hijos de Dios se reúnen en la casa de su Señor. Para que citando, amén, y ya llevamos 2000 años esperando, porque desde que partió prometió que volvería, y todas las generaciones pasadas han estado esperando la venida del Señor, y nosotros seguimos esperando. Amén. Pero dice, citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Gloria a Dios. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Amén. La iglesia del Dios viviente no es las cuatro paredes. La iglesia del Dios viviente son los que nos reunimos en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. En el templo. Por eso dice, en la casa de Dios, ahí está la iglesia del Dios viviente. Amén. Porque son los hijos de Dios. Amén. Porque alaban y creen en Dios. Amén. Que es que columna y baluarte de la verdad. En la casa de Dios, donde se reúne la iglesia del Dios vivo, Amén. ¿qué sucede? Se convierte en una columna y en un baluarte de la verdad. Amén. Gloria a Se Dios. habla de la verdad, se enseña la verdad, Amén. se escudriña la verdad. Amén. Lindo Señor. Si hay algo que está tratando de mover las vidas, está tratando de mover las almas, está tratando de mover al cristiano, en la iglesia del Dios viviente, Dios da la palabra que aclara, Amén. que despeja la duda, amén, que nos afirma en la verdad. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso oramos por nuestros predicadores, Amén. oramos por nuestros maestros, oramos por nuestros pastores y apóstoles para que el Señor cada día los afirme más y más en la verdad. Amén. Y así mismo nos la transmita. Esta palabra sin mácula. Amén. Esta palabra, bendito Dios, verdadera. Gloria a Dios. Y un misterio que fue revelado y que el apóstol Pablo proclamaba, y ya dejaba de ser misterio porque ya era revelado, alabado sea el nombre de Dios, acerca de la piedad. Dice el versículo 16, e indiscutiblemente grande es este misterio, es el misterio de la piedad. No sabían, no entendían cómo vivir una vida piadosa en el Señor, cómo vivir una vida piadosa para Dios. Ellos creían que era por medio de la obediencia absoluta a la ley. Y como no podían cumplirla, no entendían, no se sentían que eran hombres, mujeres piadosas, porque en algo siempre había fallas. Pero vino el Señor Jesucristo a revelarnos este misterio de la piedad, cómo vivir, cómo agradar a Dios. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo quieren recibir? Amén. Dice, indiscutiblemente. Eso no tiene argumento que lo pueda refutar. La piedad es algo maravilloso que nos ha sido revelado. Y vamos a ver de qué se trata. Gloria a Dios. Estos 6 puntos que nos habla aquí de la piedad, era un himno o una confesión de fe que habían hecho los apóstoles para enseñar qué era lo básico de la piedad, qué era lo que había que creer o hacer para vivir en piedad y agradar a Dios. Así como luego se creó el credo de los apóstoles, es cristiano. Yo creo en Dios Padre, ¿cierto? En el Señor Jesucristo. Nos lo aprendimos, algunos lo aprendían, lo rezaban, lo recitaban y pensábamos que pertenecía a cierta iglesia, a cierta religión, pero es el credo de los apóstoles, donde se sacó con el objetivo de enseñar, de establecer la doctrina, la sana doctrina, en creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, el que fue resucitado. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Asimismo, este misterio, estas 6 puntos, los aclara el apóstol para saber cómo vivir en piedad.
Gloria a Dios. Por eso el misterio de la piedad está resuelto. Ayúdanos, Número 1 Señor. dice: Dios fue manifestado en carne. Habla de Jesucristo, que Él fue manifestado en carne. Y está diciendo y está afirmando, por eso dice indiscutiblemente, Jesucristo es Dios. Amén. Está diciendo indiscutiblemente Jesucristo es Dios, pero fue manifestado en carne. Antes no conocían a Jesús, antes no se conocía la segunda persona de la Trinidad, pero ahora dice es Dios y ha sido manifestado en carne. Porque en la religión judía era muy difícil aceptar a Jesús. Ellos conocían a Jehová, conocían al gran yo soy, a Yahvé, pero no sabían nada de Jesús. Pero dice, es indiscutible, en toda la palabra lo enseña. Vendría el Mesías, vendría el Salvador, Amén. que sería Dios, Amén. se llamaría Emanuel, Dios con nosotros. Amén. Entonces es Dios Gracias, Señor. y fue manifestado en carne, se hizo humano, Gloria a Dios. se hizo un ser humano. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ver, hay muchas citas que nos lo pueden confirmar, pero vamos a leer dos nomás. San Juan 1, gloria a Dios. Gracias, Señor, por San tu Juan, Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Gracias, Dios mío. Mira lo que dice en el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Si el verbo estaba con Dios y dice, y el verbo era Dios. O sea que Dios, está diciendo en el 14, ese verbo llamado Dios, se hizo carne. Eso es indiscutible. Gracias, Señor. Nadie le puede venir a decir a usted que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo no estuvo en cuerpo de carne. Gracias, Porque Señor. aquí lo dice la palabra. Dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Filipenses, el capítulo 2, el verso 7. Gracias, Señor. Dice, sino que se despojó a sí mismo, vamos a leer desde el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cómo era Jesucristo? ¿Cómo es? Igual a Dios. Pero hay enseñanzas que dicen que Jesucristo no es igual a Dios. Más adelante vamos a ver. Pero aquí dice, la palabra claramente dice que Jesucristo es en forma de Dios y que era igual a Dios. Y no estimó el que era igual a Dios, al Padre, como cosa a que aferrarse. No. Sino que se despojó a sí mismo, Amén. tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces la doctrina que dice Jesucristo no es igual a Dios, dice el Padre lo mandó. Él vino porque el Padre lo mandó y el Hijo tiene que obedecer al Padre. Pero aquí la palabra también dice, Él voluntariamente se despojó a sí mismo. Entonces está en un nivel de igualdad. Él podía escoger si se despojaba y venía a tomar forma de cuerpo humano o no lo hacía. Pero Él quiso hacerlo por amor a nosotros. Amén. Amén. Él quiso hacerlo y tomó forma de siervo y fue semejante a los hombres. Para que nosotros recuperáramos la semejanza de Dios que se perdió en el Edén. Cuando dan gloria a Dios. ¿No le parece algo maravilloso? Gloria al Señor Jesús. Luego, volvamos a la cita inicial, dice, fue manifestado en carne. Ahora, queda claro. Amén. Es indiscutible que fue manifestado en carne y hay muchas citas que lo pueden comprobar, pero no le voy a leer todas. Fue justificado, dice, justificado en el Espíritu.
La segunda enseñanza acerca de este misterio de la piedad dice, fue justificado en el Espíritu. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Jesucristo. Porque el Espíritu dio testimonio de que Jesucristo era Dios. Y lo levantó y lo llevó nuevamente a sentarse al lado del trono de Dios. Justificado en el Espíritu. Si Jesucristo no hubiera obedecido todo como debía haberlo hecho, como lo hizo, no hubiera sido justificado por el Espíritu. Pero fue justificado. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. El Espíritu Santo lo justificó y declaró que era Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que Jesucristo es Hijo de Dios. Y que por medio de Él, de su adopción, nosotros también somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Según el Espíritu de santidad, que es el mismo Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Ahí está la justificación del Espíritu, que Él resucitó dentro de los muertos. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 13. Solo leo de dos citas para afirmar estas verdades del misterio de la piedad. Hechos 13, 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El Evangelio es buena noticia. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Entonces es indiscutible que Jesucristo proviene, viene y es Dios. Amén. Y que murió, pero que también resucitó y que está a la diestra de Dios. Sentado en un trono como Dios. Gobernando como Dios, porque a Él se le dio toda autoridad, todo dominio, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Amén. Por eso dice indiscutible. Ahí no hay argumento que valga contra eso. No lo hay. Amén. ¿Cuántos dicen no lo hay? No lo hay. Tercero, visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Tanto de los ángeles obedientes que están con Dios en santidad, y visto también de los ángeles que se rebelaron, que han caído y que están haciendo maldad en esta tierra. Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hebreos 1. Dice la palabra en el verso 6 y 7. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Tremendo. Miren lo que dice esta palabra es gloriosa. Cuando introduce al primogénito, y está hablando del Padre, dice, dio la orden, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios. Por eso Jesucristo puede recibir adoración. Hay enseñanzas que dicen que Jesucristo no se debe adorar. Y los judíos no estaban de acuerdo en adorar a Jesús, en que Él se hiciera igual a Dios perdonando pecados. Pero lo demuestra que Él es Dios cuando Dios mismo, el Padre, da la orden de que Jesucristo recibiera adoración. Gloria a Dios. Amén. Y solo puede recibir adoración
alguien que pertenezca a la divinidad. Solo el ser supremo, el ser divino, merece adoración. Si Jesucristo fuera un ángel solamente, no sería digno de recibir adoración. Acordémonos que un profeta fue a adorar a un ángel que le trajo una revelación y se postró y el ángel dijo: no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Los ángeles no reciben adoración, pero hay enseñanzas que dicen que podemos adorar a los ángeles, que debemos adorar a los ángeles. Una enseñanza errónea de angelología. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Y un presentador muy famoso de la televisión era seguidor de esa enseñanza y murió en esa creencia falsa. Los ángeles no salvan. El Salvador se llama Jesucristo. Aleluya. Hay que tener cuidado con esas enseñanzas. Dijo: adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. No más. Los ángeles son eso: espíritus ministradores, llamas de fuego. Pero solo alguien superior a los ángeles recibiría adoración, y ese era el Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Colosenses. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, dele gloria, dele alabanza. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice: y despojando a los principados Gloria a Dios. y a las potestades, Gracias, Señor. los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Así que los ángeles caídos también vieron a Jesús y también reconocieron a Jesús. Acuérdate de aquellos demonios que dijeron: ¿a qué has venido? Aún no ha llegado nuestra hora, atormentada. Porque ellos reconocían que Jesús no era un ángel como ellos, sino Dios. Gloria a Dios. Dios, alabado sea el nombre del Rey. Indiscutible es esa verdad. Usted tiene que afirmarse en la verdad. Usted tiene que tomar la verdad y asegurar esa verdad en su corazón, en su alma. Y si viene alguien con una enseñanza errónea, usted está firme. Usted ya sabe que es la verdad. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Rey. Dice: manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Se dice que la traducción más fiel debería decir: predicado a las naciones. Pero quizás el apóstol Pablo puso predicado a los gentiles porque él fue ministro o apóstol escogido a los gentiles. Pero se puede traducir predicado a las naciones. Es decir, Jesucristo se predica a todo el mundo. Amén. Y en todo el mundo se predica a Jesucristo. Amén. Es indiscutible que es así, ¿verdad? Amén. Así es. ¿Dónde será que no se predica del Señor Jesús? Hasta las tribus más escondidas en las selvas se les lleva el mensaje. Amén. Y si hay alguna que no se le ha llevado, está pronto para llevársele, porque hasta que todo el evangelio sea predicado a todo el mundo, no vendrá Jesucristo. Amén. Así es. Predicado a los gentiles. Por eso hay que orar: Señor, envía obreros a tu mies. Si a usted y a mí nos da miedo ir a meternos en una selva a predicarle que de pronto una tribu sea caníbal, Señor, levanta obreros valientes, más valientes que yo, para que vayan allá. Y así es. Un predicador una vez fue y salieron corriendo a comérselo, a cogerlo para comérselo. Y él tenía un problema, que tenía una pierna, se la había cortado, tenía una pierna de madera. Entonces las prótesis eran hechas de madera.
y cogió la pierna y se la quitó y se la tiró. Y cuando llegaron comenzaron a darle vuelo a la pierna y vieron que no se podía comer. Entonces lo adoraron como si fuera Dios, no se lo comieron y les pudo predicar el evangelio. Gloria a Dios. Dios hace cosas. Amén. Dios a todo el mundo. Gloria a Dios. Predicado a las naciones. Dice, quinto, creído en el mundo. Creído no es que él fuera orgulloso. Ay, tan creído. No, el Señor fue el más humilde de todos los hombres. Amén. Creído quiere decir que creyeron en Él. Amén. Hasta nuestros tiempos nosotros creemos en Jesús. Amén. Y no estuvimos ahí, no vimos, no fuimos testigos, pero creemos en el Señor Jesús. Amén. Así es. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio. Amén. Creído en el mundo. Como líder, el Señor Jesucristo tiene la mayor cantidad de seguidores en todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Hay personas que han dicho, y hubo una agrupación famosa que dijo que eran más famosos que el Señor Jesucristo, y cuando dijeron eso, fracasaron. Tremendo. Gloria a Dios. El Señor tiene la mayor cantidad de seguidores en todo el mundo. Entonces, es creído, ¿cierto? Creen en Él. Amén. Amén. ¿Qué dice? Es indiscutible. Creemos en ti, Que Señor. muchas personas en todo el mundo creen en Él. Amén. Amén. Algunos no creen de manera correcta, pero todos creen, muchos creen en Él. El que quiere ser ateo es necio, porque muchas evidencias hay para creer en Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Rey. Y por último dice, recibido arriba en gloria, recibido en el cielo. Gloria a Dios. El cielo está arriba. Amén. Jesucristo no cogió para abajo. No. Muchos cuando mueren cogen hacia abajo. Jesucristo cogió hacia arriba. Amén. Por eso el cristiano cuando muere no va hacia abajo. Así es. Su alma es llamada hacia arriba. Amén. No es alada hacia abajo por los demonios, como el que muere sin Cristo, sino elevada hacia arriba. Recibido arriba en el cielo. Romanos 8:11. Gracias, mi Cristo amado. Gloria a Dios. Dice la palabra. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos? El El Espíritu. espíritu levantó de los muertos a Jesús. Mora en nosotros. Amén. ¿Cuántos tiene el Espíritu Santo? Amén. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la palabra al Rey? Usted puede orar. Vivifica mi cuerpo por tu Espíritu Santo que mora en mí. Su cuerpo tiene vida porque el Espíritu Santo está ahí. Amén. ¿Cierto? Si la persona muere, sale el espíritu del hombre. Pero si el espíritu del hombre está ahí, la persona tiene vida. Amén. Y está diciendo, si el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, a nuestro cuerpo recibe vida. Amén. Y mi alma también. Y nuestra alma también. Gloria a Dios. Ven, Espíritu Y Santo. ese espíritu que es de Dios, que dice en la nueva parte que es el Espíritu de Cristo, nos da la certeza, la seguridad de que Cristo vive y reina. Amén. Amén. De que Cristo es el Señor. Amén. De que, como leímos, es irrefutable esa verdad, es indiscutible. Alabado sea el nombre de Dios. San Marcos 16. Hay muchas más citas acerca de la resurrección y de la exaltación del Señor Jesucristo. Solo estoy leyendo unas poquitas. San Marcos 16, verso 19. Mire lo que dice. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Amén. Hubieron testigos de eso. Amén. El Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, aleluya, gloria,
Y ellos se fueron a predicar esa verdad, que el Señor había resucitado. Muchos lo vieron. El Señor se manifestó a muchos, a los discípulos, a 500, a otros y a las mujeres. Y ellos salían hablando. Y lo vimos que fue ascendido. Y el Espíritu Santo les dio ese entendimiento de que estaba sentado a la diestra de Dios. Y el Señor respaldaba esas palabras con su Espíritu Santo haciendo milagros, sanidades, señales y prodigios. Amén. Pero, ¿por qué el apóstol y por qué el Señor manda esta carta diciendo, te escribo esta carta, aunque quiero ir a verte pronto, quiero encontrarme contigo pronto, pero mientras tanto te mando esta carta, para que sepas cómo debes conducirte en mi casa, para que sepas que tú eres parte de la iglesia del Dios viviente y que eres también columna y baluarte de la verdad. Qué tristeza y qué pena que hay cristianos que viene alguien de una secta de error y le dicen, pero es que esto así, y el cristiano, yo no sabía, yo voy a preguntar. Sí, es que no, a mí me han enseñado otra cosa, pero yo voy a preguntar. Y se queda con la incertidumbre, con la duda de si lo que le dijeron allá es verdad o no es verdad. Entonces, ¿qué parte de ser columna y baluarte de la verdad es usted? ¿Qué parte de ser columna y baluarte de la verdad soy yo? Hágase la pregunta. ¿Qué parte de ser columna de la verdad soy yo? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué parte es? Muchos la mejor defensa que tienes, no, que no me hablen, que no me digan, que no me digan, porque mejor dicho, de pronto me enredo. Tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque no están firmes, porque no están seguros si son columna y baluarte de la verdad. Así es. Porque no estudian la Biblia. Porque solamente se conforman con lo que oyen en la predicación. Y les digo algo, el discipulado y el instituto bíblico no es solamente para los líderes. Los líderes deben de estar en discipulado y en instituto bíblico. Y muchos quieren ser líderes, quieren servir y no hacen discipulado, no hacen instituto, no están en talleres. No participan en nada, solamente en el culto y ya. Pero no hacen evangelismo, no van a nada. ¿Cómo puede ser columna y baluarte de la verdad? Si no se busca llenarse un poco más. Bendito sea Dios. Hay un intento de Satanás para distorsionar la verdad. Desde que Cristo partió, ha intentado distorsionar la verdad y lo ha logrado. Y ha habido épocas en el mundo donde el cristianismo ha caído en la oscuridad, en una ceguera, en un adormecimiento, en lo que dijo alguien y eso fue y punto. Hasta que Dios ha inquietado hombres de ahí mismo a escudriñar, a mirar, a comparar si lo que están enseñando es verdad o no, y se dan cuenta de que no es así. Por eso se levantó Martín Lutero, bien religioso que sí era. Digo, no, un momentico, estudiando la palabra me doy cuenta de que no es así. Muchas cosas que había aprendido, y sacó sus 95 tesis y las puso allá. Quítela, no las quito. Quítela, o algo le iba a pasar. Iba a ser excomulgado, iba a ser perseguido. Digo, si me demuestra con la Biblia que lo que puse ahí no es verdad, las quito. Y no le pudieron demostrar. Se volvió columna y baluarte, aunque le faltó. Gloria a Dios por esas personas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero muchos esperan, que estudie, pastor, estudie, hermano. No, que si quiero que estén ahí, yo no. Yo tengo otros intereses, yo tengo que estudiar mi carrera, yo tengo que estudiar. ¿Y de qué le va a servir la carrera en el cielo? ¿Será que allá va a ir a construir casas? El Señor dice en la palabra que ya están. Amén. Ya están Amén. construidas, están esperando. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo verdadero? Hay intento de Satanás para distorsionar la verdad. Actualmente, a través de la apostasía, que se ha vuelto una plaga tremenda. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es apartarse de la verdad. ¿Tiene la Biblia? Sí. Pero mal usada, mal interpretada. Eso es apostasía.
Capítulo 4 de 1 de Timoteo, versículo 1. Dice, pero el Espíritu, el mismo que da testimonio de Jesús, de que somos hijos de Dios, de que Jesucristo es Dios, dice claramente, ahí no dice indiscutiblemente, indiscutiblemente Jesucristo es Dios, pero aquí dice claramente, él habla claro, que en los postreros tiempos, ¿y en qué tiempo estamos? Algunos, y se queda corta la palabra ahí en algunos, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Quién enseña a torcer las escrituras? Satanás. Acuérdate cuando Satanás tentó al Señor Jesús. ¿Qué estaba tratando de hacer? Distorsionar la palabra. Le decía al Señor Jesús, pero es que la Biblia dice, la palabra dice, lánzate porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eso es palabra de Dios. Ahí el diablo no estaba inventando nada que no fuera cierto. Lo dice la palabra. Pero el Señor dijo, no, un momentito. Está errando, está malinterpretando. Porque dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Y han habido cristianos en la historia que cogen el versículo, la Biblia dice que el Señor me guarda de los leones. Póngale cuidado y verá. Póngale cuidado, el Dios mío es grande. Me voy a meter en una jaula con leones y ya. Quedaron llenitos satisfechos. ¿Por qué? Por tentar a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lo pone en una herejía, lo pone en una apostasía a malinterpretar. Y ellos mismos caen en sus trampas. Guárdanos, Santiago, Señor. guárdanos, Señor, así es. Guárdanos, Señor. Santiago, capítulo 3, verso 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y hay mucha sabiduría, clases de sabiduría. Pero aquellos que tuercen la palabra reciben menos una sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Quién dice que no es sabiduría? Sí, tienen la destreza, tienen la habilidad, tienen una palabra de convencimiento tremenda, que le pegan una enredada a la gente. Esta es la verdadera iglesia. Y la gente dice, ah, sí, esa es. Yo he dicho muchas veces y le doy gracias al Señor y bendigo mi pastora Carmen, mi pastor Johnny, amén, la hermana Cristina, la hermana Elena, que me predicaron la sana doctrina. Porque si no, hubiera resultado, si alguien de esas personas me hubiera predicado antes, estaría convencido de que ya estaba bien. Pero gracias al Señor por su misericordia. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Resulta que muchos cristianos salen de una iglesia y se van para otra y así. Esto es normal. Pero hay veces llegan personas que vienen no con el Espíritu de Dios, sino como dice acá en el título, el espíritu del anticristo, que se hace pasar por cristiano, que se dice ser cristiano, pero que tiene una falsa enseñanza y viene a introducirla. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Por eso tenemos, y por eso el Señor nos habla, que leamos la palabra, porque si en algún momento Dios nos guarde, viene una persona así, tenemos que saber si viene de Dios o no viene de Dios. En algún momento llegó un señor que dice que evangelista y que abría iglesias y que ayudaba a los pastores. Ya, bueno, gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Y como no se le dio púlpito, entonces salió todo bravo. ¿Por qué no lo había presentado si él era el evangelista? Que usted qué. No, bendito sea Dios. Gloria a Dios. En la dorada mi pastor también da testimonio de un
evangelista que llegó pidiendo que le ayudaran, que no sé qué, que necesitaba, y con cartas de recomendación de fulano y sultano y peregrino, y predicadores tremendos, pastores de iglesias importantes que lo recomendaban. Ya, bueno, venga, y esté aquí el viernes en el culto, y entonces le íbamos a ver si enseña el domingo. Cuando fue el viernes al culto, el pastor predicando y el evangelista roncando ahí. No, este evangelista no me compensa. Y después resultó por allá que el evangelista estaba mal. Y ya varias iglesias de ahí, amigos, pastores, amigos del pastor, le habían dado púlpito. Y resultó enseñando en contra del matrimonio. Tremendo. Por eso tenemos que escudriñar la palabra. Pero eso solamente los pastores. El lobo no llega a atacar al pastor. ¿A quién no ataca el lobo? Entonces el lobo llega y primero le endulza los oídos a la ovejita, para que la ovejita se revele y diga: verdad, eso que me enseña el pastor no es verdad. Mentira. Y así, como acuérdense la estrategia del hijo de David. Lo cogía a la entrada: ay, mi padre no tiene tiempo para atenderlo. No, pero si yo fuera al recto, sí. Yo sí. Pura estrategia política, ¿cierto? Señor. Y así muchas iglesias han resultado en división. Guarda, Jehová reprenda al diablo. Amén. Guárdanos, Señor. El Señor lo reprenda. Amén. Y muchos pasajes más en Pedro, en Timoteo, ahí en Primera de Juan, hablan acerca de la apostasía, acerca de los falsos maestros. El mismo Señor Jesucristo enseñó acerca de los falsos maestros y los falsos profetas. Así que tenemos que tener cuidado. Sus métodos dice que son con hipocresía y persuasión. Volvamos a 1 Timoteo 4. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, la hipocresía. No es verdad que, ay, yo sí lo amo, yo sí lo quiero. Eso hacía el hijo de David. Ay, es que yo sí lo atendería. Ay, es que sí, es que no, es que ella no le prestan atención, a usted no lo dejan surgir en el ministerio. Uy, son demasiado duros, son demasiado gástricos, son demasiado legalistas. ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no lo dejan servirle al Señor? ¿Cuántas iglesias donde usted puede servir con pantalón, usted puede servir con el pelo como quiera? Puede echarse todo lo que quiera en la cara y ustedes no le dicen nada y le sirven al Señor. Y entonces ahí comienza la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y esa palabra cauterizada se usa de un término donde con un elemento de hierro al rojo vivo cerraban una herida. Eso se llama cauterizar. Lo utilizan en la ganadería cuando le quitan los cachitos a los terneros que le van para que no le salgan, le mochan la puntita, cogen una marca esa al rojo vivo, pegan para mí los terneros, pero no les dan los cachos, quedó cauterizado. Tremendo. Dice que ese mismo le pasa a la persona que se deja engañar de espíritus de demonios. Viene y lo cauteriza. Y ya después el entendimiento queda anulado, no puede entender, no puede leer la Biblia. Jesucristo guarda mi casa, mis hijas. No la entiende. En el mundo nosotros teníamos el entendimiento cauterizado. Así es. ¿Por qué? Yo me acuerdo, yo leía la Biblia, el Nuevo Testamento que me regalaron de los dedos y yo no entendía nada. Mi entendimiento estaba cauterizado. ¿Quién me hizo libre? Jesucristo. Amén. Por medio de recibir al Señor como Señor y Salvador y el Espíritu Santo, y me abrió el entendimiento. Amén. Y pude Gloria a entender Dios. las Escrituras. Amén. Por eso pedimos que nos diera el Señor entendimiento para valorar su palabra. Mire, esta secuencia. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué nos está enseñando de esta manera? ¿Qué está pasando? ¿Qué irá a pasar? Guárdanos, Señor. No es tiempo de dormir, es tiempo de estar atentos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y principalmente a los cristianos. Tremendo. Así que tratan de introducir normas que van en contra de la verdad. Hay un libro donde se da un testimonio de una mujer que fue satanista y decía:
La estrategia era mandar satanistas disfrazados de cristianos que adoraran, que enseñaran, que predicaran y que los dejaran comenzar a tomar el púlpito. Y cuando comenzaban a tomar el púlpito, comenzaban a dar enseñanzas desviadas, comenzaban en la alabanza a hacer rezos y conjuros para que la gente se durmiera, para que la gente le diera sueño y pereza. Tremendo. Tremendo. Son estrategias demoníacas. Y ya está pasando, ya está en actividad el misterio de la iniquidad. No así con nosotros, Versículo Señor. 4, versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire, ¿a quién ataca? A los que han conocido la verdad. Aleluya. Así es. No se va a engañar a los que están en la mentira. ¿A dónde? ¿A qué iglesia llega? A las iglesias donde se enseña la verdad. A los creyentes que practican y que conocen la verdad. A los apóstoles les tocó lidiar mucho con eso. A los padres apostólicos también. Con gente que se llegaba a tratar de desviar la enseñanza. Ay, no coma eso porque eso es malísimo. Mire que la Biblia dice que tal, que cuida tu cuerpo y que somos templo del Espíritu Santo, entonces no comas. Vea, tiene que ayunar más. Le conviene más ayunar que comer. Entonces, ayune cada semana 3 veces. Cada semana meta de 3 días de ayuno hasta que la hermana muere porque queda desnutrido. Y parece algo que, uy, es que ayunar es bueno. Parece algo muy bueno. Prohibirán casarse. ¿No? Mire, jóvenes, si ustedes se quedan solteros, mejor, es la mejor decisión del mundo, porque le pueden servir al Señor con libertad. Amén. Pídale a Dios que no le dé marido. No, Señor. Pídale a Dios que no le dé esposo. No aceptamos. Dice, prohibirán casarse. O sea, no lo hacen de una manera, está prohibido los matrimonios. No. Hay una enseñanza que seduce y lleva a eso. Joven, si no se quiere casar, ruégale a Dios que no se case. No, Señor. ¿Y qué pasa? Alguien tomó esa idea de una religión. Prohibido los ministros tener esposas. ¿Y qué pasa con los ministros de esa religión? Resultan En otra cosa. en otra cosa. Porque el hombre, si Dios no se lo da, como se lo dio al apóstol Pablo, no puede sobrellevar eso. Así es. Tiene que venir de Dios. Señor, amén. Yo le decía al Señor, Señor, déjame el número, déjame el número. No cojo. Ahí está dos puntos. Gloria a Dios. Tremendo cómo trabaja el enemigo. Tremendo. Otras veces complican la oración. Mira, es que Dios no está respondiendo en esta iglesia porque es que ustedes no están orando de la manera de vida. Para orar y Dios responda, mira, vamos aquí a la Biblia y hay que hacer esto, esto y esto. Entonces le ponen trabas. Ya la persona se desanima y deja de orar a Dios. Eso sucede. Eso sucede. O hablan de la ropa, hablan de muchas cosas. Bueno, tremendo. Dios todo lo ha hecho bueno, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces todo lo que Dios ha hecho es bueno. Él ya nos ha revelado. Dice, hombre, Dios te ha mostrado lo que es bueno. Dios nos ha mostrado la verdad, la sana doctrina, el Evangelio del Señor Jesucristo. Si hay dudas, tenemos un arma poderosa, que es que la oración. Por eso dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si algo me genera duda, ay, ¿será que diezmar si es de Dios o no es de Dios? ¿Será que esto es de este tiempo? Entonces voy a la palabra y dice, por la oración, por el Espíritu Santo, nos da revelación. Porque dice, la unción misma que está en nosotros nos enseña todas las cosas. Por eso la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, a hacer columna. Si miramos el compendio de la palabra del Evangelio, bueno,
¿Es malo o no es malo? Hay veces quieren sacar cosas que la Biblia no dice. ¿Eso es malo o no es malo? Y ahí no falta el habilidoso que el enemigo manda tanto de juego, si es malo o no es malo, porque mire que tal. Y sacan sus doctrinas de hombres. Algunas herejías y sectas, vamos a terminar esta parte, que han sido descubiertas. Voy a decir unas poquitas, hay muchas cantidades. Por ejemplo, está el ascetismo, que enseñaba a los cristianos a negarse a todo placer. Todo lo que produzca placer es de la carne y es malo. Entonces no podía estar en una fiesta, no podía celebrar el cumpleaños, no podía ni tener esposo, ni novio, nada de eso, no. Entonces si se casaba era únicamente con fines de reproducción, nada más. Ahí eso no es para tener placer. Eso enseñaba el ascetismo. Una autodisciplina muy rígida, para que supuestamente así agradara a Dios. El docetismo enseñaba que Cristo no podía haber venido en carne, porque la carne es corrupción. Y si vamos a la Biblia, encontramos que la carne es corrupción, que la carne no hereda el reino de Dios. Que cuando seamos levantados vamos a ser transformados, porque esta carne no va para el cielo. Entonces Jesucristo no pudo haber venido en carne, no pudo haberse corrompido. Eso enseñaba el docetismo. Pero en la palabra que leímos inicialmente dice indiscutiblemente Jesucristo sí vino en carne. Amén. Pero nos dice la palabra en otro texto, Él no pecó, su carne no se corrompió. Amén. Gloria a Dios. Vino a ser el segundo Adán, incorruptible. Gloria al Señor. El gnosticismo sugiere un conocimiento espiritual superior al de los cristianos. Tremendo. Si habla una persona con un gnóstico y dice, sí, yo conozco la Biblia, nosotros creemos en la Biblia, pero ustedes desconocen muchas cosas secretas de la Biblia. Y ellos sí tienen el conocimiento superior a nosotros. Tanto que hasta hablan con extraterrestres. El arrianismo dice que Jesucristo es inferior al Padre. Jesucristo no es igual al Padre, es inferior, es creación del Padre. Amén. No, Señor. No digan amén ahí, por favor. No, Señor. ¿El qué, pastor? Que Jesucristo es creación del Padre. No. No puede decir amén, porque dice en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo no fue creado, Jesucristo es Dios. ¡Dios! ¡Gloria a Dios! Si hubiera sido creado, tendría fin. Todo lo creado tiene un fin. Todo lo creado tiene fin. Él es eterno. Él es eterno. Gracias, Señor. Estoy dando una enseñanza para conocer las doctrinas de error y dicen amén en un error. No, Señor. No, Señor. Señor. Vamos a aprender. Ayúdanos, Padre hermano. Vamos a aprender. Abierta las inscripciones para discipulado Instituto Bíblico, por favor. Estamos aprendiendo, Señor. El arrianismo dice que Jesucristo es inferior al Padre. ¿Qué doctrina ha tomado esta enseñanza del arrianismo? Los llamados testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesucristo sea igual a Dios. Para ellos el Padre es superior y Jesucristo es creación. Amén. Y hay muchas otras. ¿Qué doctrinas de error conoce usted? Muchas. Nómbreme unas. El unitarismo. Oyeron al Padre, al Espíritu Santo y ¡tan! No entendemos esa de la Trinidad, es demasiado complicado. ¡Tan! Que todo Dios sea uno solo y punto. Y tenemos los textos. Y sí, el Dios es uno, la Biblia dice que Dios es uno. ¿Y quién lo saca de él? Si tiene la mente cauterizada. No, Señor, guárdanos, Padre mío. Tremendo. Hay muchas doctrinas de error. ¿Qué otras? Los mormones. El judaísmo, adventismo, los musulmanes, la religión musulmana, muchas. Bendito sea Dios. Hay muchas como el helionismo, el monoteísmo, el nestorianismo, el monarquiacismo, el encretismo y etc. El catolicismo. Amén.
Inclusive, el cristianismo, si no se vive como el Señor enseña su palabra, también se convierte en una doctrina de error. ¿Cuántos se dicen ser cristianos? Iglesia cristiana tal. Y es una iglesia hereje o una iglesia apóstata. Porque se ha corrompido. Bendito sea Dios. Muchos otros niegan la Trinidad de Dios. Adoran la naturaleza. Otros dicen que todo es Dios y nosotros también somos Dios. Eso enseña muchas doctrinas. Apartan al ser humano de la verdad de Dios, del espiritismo, de la verdad de Dios manifestada a través de Jesucristo. Muchos son muy disciplinados y aparentan una espiritualidad superior a la del cristiano. Y por eso es que muchos se deslumbran. Uy, pero esa persona es capaz de mantenerse ahí y se ve tan espiritual. Porque se propone orar y es ora y ora y ora. ¿Pero qué está orando? ¿A quién le está orando? Y entonces el cristiano debe empezar a convencer a uno, pues que ese si ora tanto, porque si ese se ha leído la Biblia 50 veces ya es porque no, si la conoce. La conoce mejor que yo y que mi pastor, porque dice que se la ha leído 50 veces. Que ha hecho el seminario, los seminarios de teología de tantos institutos, entonces ese tiene que decir la verdad. Aparentan, tienen mucha disciplina, por eso convencen, y aparentan una super espiritualidad de excelencia. Vamos a la última cita, Judas, que no solo capítulo, verso 17. Epístola de San Judas 17, dice la palabra. Pero vosotros, amados, amén, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. amén. Oiga bien, las palabras que fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Ojo con las palabras de los apóstoles de estos últimos tiempos. Tenga mucho cuidado. Preste atención a las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo, ellos enseñaban eso, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Tenga cuidado si hay alguien que causa división. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Miren, ya los apóstoles daban esa enseñanza. Tengan cuidado. Hacen, mejor dicho, y deshacen y no tienen el Espíritu. Verso 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. Gloria al Señor. Amén. Es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. Si le decimos Señor, guárdanos. Si le decimos Señor, Guárdanos. guárdanos. Guarda la iglesia. Yo le decía al Señor, Señor, si en algún momento me voy a desviar, Señor, mejor llévame, no quiero perderme. Amén. ¿Cierto? Pero es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, como Él quiere, sin arruga, sin nada de eso. Dice, delante de su gloria con gran alegría. El cristiano que se mantiene fiel y firme en la sana doctrina, en la verdad del Evangelio, el Señor lo presentará con alegría. Amén. ¿Cuántos quieren ser presentados con alegría? Vamos a escuchar la palabra. Vamos a aprender doctrina. Porque los tiempos son peligrosos. Vamos a aprender doctrina porque los tiempos son peligrosos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha nos presentará delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios. Amén. A nuestro Salvador. Amén. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Así que en conclusión, la vida piadosa es ser sencillo y consagrado con mucho amor a las cosas de Dios. Esa es la vida piadosa.
No el que viene de vez en cuando, cada domingo, ay, sí, es bonita la palabra, ¿qué enseñar? Ay, a hablar una cosa, ay, ya me olvidó. Esa no es vida piadosa, hermano. No se engañen. La persona que hace eso. Gloria a Dios que aquí no hay. Pero la vida piadosa es eso. Es una persona sencilla, que está consagrada con mucho amor a las cosas del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la fidelidad es ir al reino de los cielos. Nuestro galardón está allá. Todo lo que hay aquí en la tierra se va a quedar. Así es. Bendito sea Dios. Y si alguien tiene dudas acerca de sectas y de cosas, pregúntenle a los hermanos de instituto. Ellos saben mucho. Así es. Pregúntenles a ellos. Ellos saben bastante. Pastor. Permite decir algo que, dos cosas que quiero de la enseñanza retomar. Una de ellas es, hay un testimonio de una persona que nosotros distinguimos, una persona que en su momento tuvo dificultades mentales. Esa persona, yo me enteré, estaba yendo a la casa de, ella ya se congrega en otro lugar, y que estaba yendo a la casa de alguna de las hermanas que nosotros distinguimos, pero que no congregan acá, a hacer ayunos. Cuando yo escuché eso, yo empecé, Señor, ten misericordia de esa persona. Hay que tener mucho cuidado. Ayer me enteré que esa persona estaba perdida, porque cuando le daban sus episodios, la persona se perdía. Y ayer me enteré para que orara, que esa persona estaba desaparecida. Entonces, ¿qué pudo quedar en esos hogares? ¿A qué vengo con eso, hermano? Tenga mucho cuidado cuando alguien le dice, voy a su casa a ayunar. Cuando esa persona me decía, y Dios me evitó muchas veces, me permitió que no fuera a visitar a esa personita, esa anciana que amo tanto, porque yo decía, pero ¿por qué no puedo ir, Señor? Luego me enteraba que era que ahí en ese día había hecho un ayuno esa persona con esa ancianita. Tenga mucho cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque yo pensaba, esa persona sí tendrá cobertura de su pastor. No se vaya para la casa de hermanos sin tener cobertura, y sobre todo hacer algo espiritual sin tener una cobertura de su pastor. Que yo me voy a hacer un ayuno, hermano, a su casa. ¿Usted ya le dijo a mi pastor? ¿Usted ya informó eso? No, que yo voy a ir a orar a su casa, que yo voy a ir a ungirla. ¿Usted ya informó a mi pastor? ¿Usted ya le informó a mi pastor? Hermano, es supremamente delicado. Es supremamente delicado. Se lo digo no porque nosotros estemos al frente, se lo digo porque nos ha tocado ver muchas cosas. Que vamos que hacer los centinelas en la noche, que esto y que lo otro, y que de una vez entonces vamos a ungir y vamos a... Tenga cuidado, informe. Mire, unos hermanos, eso nos lo contaron, yo creo que la madre era la cuerda, se fueron a visitar y no informaron a la pastora, lo que fue la central, no recuerdo, en una iglesia muy buena. Hermano, yo no sé si la madre escuchó algún día el testimonio, estos hermanos le salieron como que unos perros, hicieron hasta para vender los animales. ¿Por qué? Porque no tenían cobertura. Nosotros tenemos que estar bajo una cobertura, nosotros no somos hilos sueltos. Amén, así es. Y eso es supremamente delicado. Y algo que nos recomendaron y que decían en el ayuno de pastores, estos tiempos son los más peligrosos de la historia cristiana. Estos tiempos son los más peligrosos, donde si es posible engañará a los escogidos. Así que nuestra oración constante, como les comentaba en un matutino, es: Señor, guárdanos, Dios mío, de los que son engañadores. Descubre lo oculto. Vamos a volver otra vez a esa oración que un día tuvimos en El Salvador. Descubre lo oculto, Señor. Saca a la luz lo oculto, Señor, porque es el tiempo más sutil que el enemigo ha querido y ha enviado los demonios más fuertes para engañar al pueblo de Dios. No así con nosotros.
no así con nosotros. Amén. Y algo que hay que tener en presente, hermano, y que no podemos dejar de orar para que se mueva la iglesia, es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el primero. Como decía el pastor, si alguien va a ir a alguna parte, él nombraba algo de una fiesta, Espíritu Santo, tú estás ahí. ¿Por qué? Porque es el tiempo más peligroso en que va a camuflar muchas cosas. Con apariencia de oveja engañar a muchos. Digan, no así conmigo. Guárdanos, Señor. Y así digan extremista, así digan legalista, hermano, pero el alma de mis hijas tiene mucho valor. Y si usted se cuida como padre, cuida su casa. Cuida a sus hijos, cuida a su familia. Así que guárdanos, Jehová, y que el Señor nos saque todo a la luz. Amén. Gloria a Dios. Muchas enseñanzas hay, si han escuchado en estos más de 20 años en el Señor. Algunos dicen, ay no, un poquito por allá de cristianos, una iglesia, tal. Dicen que si es pareja, si es esposo, pueden bailar y pueden divertirse así, en parejita. Sí, eso dicen ellos. Otra que está camuflada como iglesia de sana doctrina trinitaria, es una iglesia que se mueve por profecías y dice, no, el que es cojo, el que sea tuerto, porque la Biblia por allá hay un pasaje donde dice que no le presentara lo defectuoso al Señor, entonces ese no va a servir para ministro. Eso sale por las noticias. Sí, sacan de contexto un pasaje para aplicarlo en algo que no es. Tener cuidado. Que sí, en el Antiguo Testamento decía que los levitas, el que tuviera el testículo magullado no podía servir, que no sé qué. Bueno, hagamos la diferencia. Pueblo judío, religión judía, y aparte de eso, ahí sí, fuera del tiempo de la gracia. Entonces hay cosas que tratan, sobre todo de legalismo, de tratar de imponer muy discreta y sigilosamente. Pastor, decían en Bogotá un comentario que ¿sabe qué se está moviendo mucho ahora? ¿Sabe qué se está moviendo mucho ahora? No congregue. En su casa ora, en su casa ayuna, en su casa busca, en su casa vigila, que es de lo... Era un retiro, era un ayuno de pastores, allí no había cualquier, o sea, ya había gente con mucho del Señor. Y decían, ¿sabe qué es lo que se está moviendo ahora? Ese espíritu de no dejar congregar a la gente. Por internet. Por internet lo ven, en la casa yo puedo hacerlo también, yo soy hijo de Dios. Cuando la Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos. Cuando la palabra del Señor dice que seamos uno como el Señor, el Padre, es con el Hijo. No uno en la casa, uno en un cuerpo. Nosotros no podemos aceptar esa obra del enemigo en nuestra mente. Por eso le digo, es muy sutil y usted tiene que ser más sabio porque el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Amén. No podemos aceptar eso en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí está diciendo que la iglesia del Dios viviente debe que saber conducirse en la casa de Dios. Ahí está diciendo, no en su casa. Tienen que ir a la casa de Dios, ser iglesia del Dios viviente y ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, ahí nos confirma. Entonces, una vida piadosa es vivir según el ejemplo del Señor Jesucristo, para no darle más vueltas al asunto. Una vida piadosa es vivir el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Una vida piadosa es seguir muy de cerca las pisadas, la vida, el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es una vida piadosa, no se enrede más. Una vida piadosa es seguir el ejemplo, es seguir la vida, es seguir el evangelio del Señor Jesucristo. Así que si usted está ahí y usted busca, usted lee, usted escudriña el evangelio del Señor Jesucristo, pues jamás va a ser engañado. Amén. Jamás va a ser engañado. Amén. Tenemos el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es luz también. Bendito sea Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Dios mío.
Este es un misterio que queda resuelto en este servicio, Señor. Bendito Dios, de qué es una vida piadosa, Dios mío, de qué es lo que el enemigo trama, Dios mío, Señor Jesucristo, contra tu pueblo, Señor, que quiere, Dios mío, Señor, engañar a los creyentes que han conocido la verdad, Señor. Padre, todos los que caen en doctrina de errores porque han conocido la verdad, Señor, y son arrastrados, Dios mío, son seducidos, Señor. Bendito Dios, Señor, por engañadores habilidosos, Dios mío, Señor, que tienen el poder demoníaco, Señor. Aún dice la Biblia de hacer señales, de hacer prodigios, de hacer milagros, Señor. Padre, para desviar de la verdad, Señor, aquel que sinceramente quiere conocerte, quiere buscarte, Dios mío. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros oramos, Señor, para que tú los libertes, amado Dios, para que tú los saques del engaño y del error. En el nombre de Jesús de Nazaret, se descubra la mentira de esa falsa doctrina, Señor. Pero guárdanos, Señor. Guárdanos a nosotros, Dios mío, del engaño, de la mentira, del error, de la falsedad. Guárdanos de engañarnos a nosotros mismos. Guárdanos, Señor, de permitir introducir a nuestra vida, a nuestra casa, herejía, Señor Dios mío, apostasía, Padre amado. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer esa columna. Dígale, Señor, yo quiero ser columna y baluarte de la verdad en tu casa, Dios mío, en tu casa, con la iglesia del Dios viviente, con los hermanos que son iglesias del Dios viviente. Yo quiero ser columna y baluarte de la verdad. Yo quiero ser columna y baluarte de la verdad. Dígalo, dígalo, hermano. Yo quiero ser columna y baluarte de la verdad, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a entender la escritura. Tú me diste, Señor, Dios mío, Señor, sabiduría, Señor. Tú me hablaste, Señor, que me dabas entendimiento, Señor, para valorar la palabra, para entenderla, Padre amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo quiero ser columna y baluarte de la verdad. Que si hay alguien en mi vecindario, en mi familia, en mi trabajo, en el colegio, que está en la mentira, yo pueda ser columna y baluarte de la verdad para esa persona. Yo pueda ser columna y baluarte de la verdad. Que si algo me dice, que si algo me enseña, yo le pueda hablar, yo le pueda enseñar, yo le pueda decir dónde está el error que está cometiendo, dónde está la enseñanza errónea que le han transmitido. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú quieres que la iglesia sea iglesia del Dios viviente, que sea columna y baluarte de la verdad, bendito Dios. Y lo que aprendamos en la casa de Dios, aquí aprendemos cómo conducirnos, aquí aprendemos cómo obedecer, aquí aprendemos cómo guiar, aquí aprendemos cómo enseñar, aquí aprendemos cómo vivir en la casa de Dios, Señor. Con la iglesia del Dios viviente, Señor, nos convertimos en columna y baluarte de la verdad. Señor, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice y guarda a los hermanos. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga poderosamente.